quiero hablar sobre un tema muy importante, ¿verdad? Porque yo pienso que cuando Dios creó a la mujer, pienso que pensó Dios en hacer un diseño mejorado de lo que es el hombre. Pero quiero soltar algunas revelaciones en esta mañana porque quiero compartir con ustedes sobre la mujer virtuosa. Amén. Y en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10, dice, mujer ejemplar o mujer virtuosa. Yo quise tomar la nueva traducción viviente. Me gusta como dice, mujer ejemplar. Dice, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ella le es fuente de bien, no de mal. Diga conmigo, todos los días de su vida. Mire, hay una revelación y una teoría, y aquí quiero entrar en aguas profundas a nivel teológico. No tome esto como bueno y válido, sino simplemente como una apreciación de lo que es la interpretación o la hermenéutica de las Escrituras. Se dice teológicamente, cuando usted lee las Escrituras en el libro de Génesis, y esto ha sido un debate por años, a mí me encanta estudiar y me gusta ir detrás de lo que en esos pergaminos está escrito. Y antes de que Dios dice, y haré, no es bueno que el hombre esté solo, haré para él una ayuda idónea. Antes de eso, usted puede leer en el Génesis que dice, y Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó. Entonces hay una lucha, ¿verdad?, de conocimiento, porque la gente dice, bueno, aquí dice que Dios los creó hombre y mujer, y después dice, haré para él una ayuda idónea. Entonces, ¿lo creó antes a la mujer o no la creó antes? Bueno, hay una teoría y usted decide si la cree o no. No es algo que está avalado por la Real Sociedad Teológica Rabínica de Jerusalén, no, sino que se dice que estaban creados juntos, pegados, como unos siameses. Hombre y mujer. Eso es lo que se dice. Yo decido creerlo porque Dios en su infinita mente creativa puede hacer como Él quiere. ¿Por qué yo decido creerlo? Porque en ningún momento la mujer es la costilla del hombre. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios agarró y le sacó una costilla a Adán y de ahí creó a la mujer. No, eso es una mala traducción de la Biblia. El original dice, y Dios sacó a la mujer del costado, no de la costilla, del costado. Es decir, hubo una separación del hombre y la mujer y decide independizar a la mujer para una función: ser ayuda idónea para Adán. Esa fue la función. Dios decide separarlos para crear roles en el hombre y en la mujer. Y hay un personaje bíblico el cual quiero traer a colación, y por eso no es casualidad, porque las casualidades no existen, que podamos escuchar este testimonio tan hermoso que acabamos de escuchar. Y hoy quiero hablar sobre Ana, la madre del profeta Samuel, donde el objetivo de este personaje es enseñar ciertas características esenciales de lo que realmente es una mujer virtuosa según la Biblia. No según un movimiento feminista, sino según la Biblia, lo que habla la Biblia. Hoy se usa mucho en las iglesias el empoderamiento, no solamente en el hombre, sino en la mujer. Y eso es una delgada línea roja que los hijos de Dios tenemos que tener cuidado de cruzar. Ana era una mujer de Israel casada con un hombre llamado Elcaná. Y aunque él la amaba profundamente, Ana sufría mucho. ¿Por qué Ana sufría mucho? Porque era estéril. No podía tener hijos.
Y no hay nada más frustrante, sobre todo en aquella época en Israel, no había nada más frustrante que una mujer estéril. Lo es hoy, imagínense en aquel entonces, donde la cultura era una vergüenza que el hombre no pudiera tener descendencia, porque la descendencia para el contexto religioso es algo importante. Para la descendencia, para lo que significa a nivel bíblico y espiritual, es Dios bendice la descendencia. En los 10 mandamientos Dios bendice la descendencia. Y como él no podía tener hijos, Ana no podía tener hijos, sufría mucho por eso, él tenía otra esposa llamada Penina. No haga esto en casa. Eso era en la época bíblica. Entonces Penina, que era la otra esposa de Elcaná, el esposo de Ana, sí tenía hijos de Elcaná. Ahora imagínense cómo era esa situación en esa casa. Este hombre con 2 mujeres a quien amaba, una tenía hijos y la otra no tenía hijos. Esta sufría, mientras que Penina se burlaba de Ana. Mientras que Penina, me imagino yo Penina paseando con los niños en la sala y miraba a Ana y le decía, mira, yo tengo hijos y tú no. Yo me imagino que era algo así. Cada año Ana subía al templo de Silo para adorar a Dios y presentar sacrificios ante Dios. Pero un día, diga conmigo, un día. Porque hay un día que lo cambia todo. Hay un día que todo cambia. Hay un día donde tu fe, donde tu convicción cambia tu destino profético. Así como ese día Xiomeli estaba en mi casa con Greg y me dijeron, queremos orar, que nos bendiga nuestra unión y que queremos orar para yo quedar embarazada. Y ese día oramos, ahí estábamos en el equipo, oramos por ella y Dios hizo el milagro. Greg tuvo que hacer su trabajo, ¿verdad? Porque solamente sucedió con María, ¿no? Después de ahí. Y mire que ahí hubo problemas entre María y José. Usted no se imagina eso. Usted se imagina a María diciéndole a José, mira, estoy embarazada, pero yo ni te he tocado. ¿Cómo así? El Espíritu Santo. Por eso es que ellos deciden salir de ese lugar por la vergüenza de José. Pero ya eso es otro tema para otra prédica. Entonces, imagínense, esta mujer va ese día a orar profundamente afligida y oró con todo su corazón pidiendo un hijo. Y además de eso, hizo un voto para con Dios. El sacerdote Elí, el que administraba el templo, la vio allí orando y pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha. Hasta que ella le cuenta al sacerdote Elí cuál era el motivo de su aflicción y cuál era el motivo de su oración al Señor, que estaba pidiendo por un hijo. Entonces, con el tiempo el Señor concede el milagro y cuando es destetado, porque ella hizo un voto con el Señor, le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Eso es una promesa, un voto que Ana hace con Dios. Y cuando ya fue destetado Samuel, ella va y lo entrega al templo. Sin embargo, aunque lo entregó al servicio del Señor, se lo entregó al sacerdote Elí, lo fue a dejar al templo, no dejó de estar lejos de él, sino que estaba cerca y todos los años iba y le preparaba una túnica a su hijo hecha por sus propias manos. Después Dios bendijo a Ana con muchos más hijos. Imagínate, Samuel fue el instrumento que Dios usa para liberar la fertilidad en Ana. Tuvo muchos más hijos, tuvo 3 varones, tuvo 2 hijas. Y en agradecimiento, en gratitud, Ana eleva su oración de alabanza que muestra su profundo conocimiento de Dios y una fe inquebrantable. Hay 3 cosas que quiero compartirte sobre la historia de Ana. La primera es que es una mujer de oración. Y qué interesante porque la oración de una mujer es lo más poderoso que usted pueda conseguir en esta tierra. Créame. Miren, gracias por ese entusiasmo. La oración de una mujer es lo más poderoso en esta tierra. ¿Quiere que le diga algo? Yo soy el resultado de las oraciones de mi madre.
Yo soy el resultado de las oraciones de mi madre. Mire, es muy probable que yo ni siquiera estuviese vivo hoy. Es muy probable. Mi madre, junto con mi padre de crianza, porque aquí tengo a mis dos padres, están aquí. Mi padre biológico, yo soy más buen mozo que él. Él dice lo contrario. Y mi padre de crianza, de ambos tengo mucho. Pero mis padres biológicos se divorciaron cuando yo tenía apenas 7 años de edad. Y desde ese momento, imagínense, mi madre me tuvo a los 20 años. Por eso usted ve a esa doña tan jovencita y tan enérgica. Me dice, mamá, estate quieta. Pero me tuvo a los 20 años, no tenía la madurez en aquel entonces para criar y no habían los recursos que hoy día nosotros tenemos. Entonces, mi padre, que fue un hombre entregado a su trabajo, mi padre de crianza también un hombre muy trabajador, y yo era hijo único, imagínense. Entonces no tenía hermanos de sangre en aquel entonces, y yo crezco en un ambiente muy hostil donde lo único que yo quería era la calle. Era lo único. Ese amén salió, amén. Salió muy profundo. Eso era lo único que yo quería, la calle. Mi madre tenía una frase que decía, tú eres luz para la calle y oscuridad para la casa. Esa era una frase muy de mi mamá. Y crecí hasta que mi madre conoce al Señor y ella iba todos los miércoles a una reunión de oración en la iglesia, y cada miércoles que le preguntaban a mi madre cuál era su petición de oración, ella lo único que decía, yo quiero que oren por mi hijo para que conozca al Señor. Yo estaba lejos, yo estaba en otra ciudad, estaba muy lejos de mi madre, no tenía mucha comunicación con ella. Imagínense, no era la época de los celulares, no es que soy tan viejo tampoco, pero no había tanta comunicación como hoy día uno pudiera tener, y ella lo único que hacía era orar por mí fervientemente, y hoy puedo darle fe y testimonio a cada uno de ustedes que yo soy el resultado de las oraciones de una madre, de las oraciones de una mujer que no desmayó nunca. Ahora, en el caso de Ana, usted se da cuenta que ella estaba siendo humillada por Penina. Penina se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos, y ella sí le daba hijos a Elcaná. Entonces, una de las cosas que yo valoro y observo, y lo puede usted buscar en los libros y en la Biblia, la historia de Ana, es que Ana llevó su dolor delante de Dios, no delante del hombre. Dile a la persona que está a tu lado, tu dolor no lo hables con nadie, háblalo con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo más peligroso que una persona puede hacer es hablar de su dolor con alguien más que no tiene la capacidad para darte un buen consejo o para darte una buena guianza. Tu dolor tienes que presentarlo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que ir con tu dolor al Padre. Tienes que ir con tu dolor al Señor para que el Señor traiga consuelo a tu vida. Lo segundo es que Ana era una mujer de palabra. Una mujer de palabra es muy valiosa ante los ojos de Dios. Una mujer que cumple su palabra. Si una mujer dijo, no voy a hacer esto, no lo haga. O una mujer dice, me voy a... Por eso se llama compromiso. Cuando un hombre y una mujer se casan, están como comprometidos. En la salud y en la enfermedad. En la prosperidad y cuando no hay. Y en la olla. En todo momento es un compromiso. En ninguna parte usted va a ver, ni la misma Biblia te dirá que tendrás una vida color de rosa. No, ni los hombres y mujeres de Dios que están registrados en la Biblia aparecen como vidas perfectas. Todos tuvieron aflicciones, todos tuvieron situaciones adversas, todos tuvieron crisis, todos tuvieron deseos de dejar de vivir, como Elías, que se fue ahí a la cueva a decirle, Señor, quítame la vida, llévame contigo. Y muchos cometieron errores. David cometió errores, Moisés fue un asesino. Entonces, la Biblia no exime los errores de los hombres y mujeres de Dios. Al contrario, los deja allí registrados. ¿Para qué?
¿Para qué están ahí registrados? Para que sepamos, número uno, que no hay hombre o mujer perfectos. Pero sí hay una mujer, número uno, que sea de oración. Y número dos, una mujer de palabra. Cumplió su voto a Dios con fidelidad. Y digo, si me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Te lo voy a entregar. Y como Dios ve el corazón de nosotros, Él sabe que tú vas a cumplir tu promesa. Y también sabe cuando no la vas a cumplir. Por eso hay muchas personas que dicen que yo le hice una promesa a Dios, pero todavía no he visto mi milagro. Habría que revisar cuáles son las intenciones de ese corazón. Si realmente, mire, los mejores momentos para yo ofrendar, para yo traer una semilla económica a la iglesia, era cuando no tenía. Fueron mis mejores momentos, cuando no tenía dinero. Yo buscaba la forma de ir a la iglesia y poder dar algo, porque a mí me daba una vergüenza, pues yo vengo de la iglesia donde te pasaban el alfolí por el frente así. Y yo así. No, hay gente que hasta miente, no, ya yo puse. Esos son los mejores momentos cuando usted cumple una promesa en su corazón que Dios sabe que la va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo tercero, una mujer de fe. No puede haber un milagro si no hay fe. Absolutamente. No puede haber un milagro si no hay un hombre, una mujer de fe. Y Ana fue una mujer de fe. Ana iba al templo constantemente a orar. No se iba a la vecina a dar lástima. No se iba a donde la vecina a hacerse la víctima. Mira, Penina, lo que me hace. Y ese desgraciado de esposo mío no me defiende. Hello. Ella se iba al templo a orar, y una mujer de fe, porque confió en que Dios tenía el poder de cambiar su situación. Si aquí hay una mujer que diga, yo sé que Dios va a cambiar mis circunstancias, yo sé que Dios va a cambiar mi situación, yo profetizo sobre tu vida que Dios va a cambiar tu vida en un instante. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una mujer de oración, una mujer de palabra y una mujer de fe. Por eso en este día de la madre honramos a todas las mujeres que han entregado su vida en amor, en sacrificio y en fe. Honramos a cada madre que ha sabido llevar la guianza de su familia y de sus hijos bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso en Proverbios 31 describe una mujer cuyo valor sobrepasa, diga conmigo, sobrepasa largamente el valor de las piedras preciosas. Y hoy quiero compartir 3 características esenciales de lo que simboliza la mujer virtuosa o la mujer ejemplar a través de la vida de Ana, como una de las mujeres en la Biblia, como una mujer virtuosa y ejemplar, una madre que dejó huellas no solamente en su palabra, sino en la historia espiritual de la nación de Israel. Por eso la virtud de una mujer no se mide por lo que tiene, sino por lo que cree y cómo vive. Es ahí donde se mide la virtud de una mujer. Por lo que cree y por cómo vive. Número 1. Fiel y confiable, una mujer de confianza. Esto simboliza a la mujer virtuosa según la palabra. Esto simboliza a la mujer ejemplar según la Biblia. Una mujer confiable. Te pregunto hoy a ti, mujer, ¿consideras que puedes ser una mujer confiable? Que no solo tu esposo, sino tus hijos puedan confiar en ti. Que pueda cualquier persona sentarse contigo a conversar cosas que solamente quedarán en tu corazón. Esta es la mujer confiable, virtuosa y ejemplar. Porque Ana, aunque era estéril, Ana nunca perdió la fe. Ana nunca perdió su integridad. Su esposo Elcaná confiaba en ella y la amaba profundamente. Y en lugar de frustrarse, en lugar de amargarse, Ana llevó su dolor delante de Dios.
No lleves tu dolor a cualquier otro lugar que no sea la presencia de Dios. Hoy día, lamentablemente, vivimos en un mundo donde hasta la gente se graba llorando. ¿Usted no ha visto eso? Yo no sé cómo se hace eso, pero yo me imagino una persona que va a hacer un live, le dice, pan, y ahí comienza. Se graban llorando. Yo no estoy cuestionando eso, tampoco me estoy mofando de eso, pero a ver, no tienes que mostrar tu dolor. La Biblia habla acerca del ayuno y dice la palabra que cuando ayunes, lávate bien la cara, dice la palabra, y que la gente no se dé cuenta que estás en ayuno. Si eso es con el ayuno, no me imagino con el dolor. Hay gente que tú le preguntas, mi hermano, ¿cómo tú estás? Aquí, pasando la de Caín. Tú sabes, debo el carro, debo la casa, lo debo todo, hasta la forma de caminar la debo. Pero gloria a Dios estamos bien. Sí, claro, me imagino. Me imagino que gloria a Dios estamos bien. O sea, no tiene que mostrar. Ahora, no es que usted va a andar por la calle fingiendo que todo está bien. No, mire. Si a usted le duele la cabeza, usted no puede decir, no, a mí no me duele la cabeza. No, sí te duele la cabeza. Pero tú puedes decir, me duele la cabeza, pero confío que el Señor sanará mi dolor de cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lucas 1:45 dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Lo que el Señor te ha prometido se cumplirá. Lo que el Señor, alguien tiene que creer esta palabra en su vida. No le estoy hablando solamente a la mujer, le estoy hablando también a los hombres. La mujer virtuosa no huye en la prueba, sino que confía en Dios. Su familia, su entorno y su iglesia pueden contar con ella porque tiene una fe firme. Alguien tiene que decir un amén a eso. Diga conmigo, esa palabra es para mí, es para mí. No esté pensando en alguien que no está aquí. No esté diciendo esa palabra es para fulana que debería estar aquí sentada. No. Esa palabra es para ti. Es para ti. Y es para mí. Es para nosotros que estamos aquí. Amén. Si una mujer virtuosa no huye en la prueba, confía en Dios. Usted no vio a Ana huyendo de un problema que estaba en su casa. Oye, no era que el Caná tenía un amante por allí. No, estaba ahí en su casa, viviendo con ellos. Y ella teniendo los hijos del Caná y se los pasaba por el frente a Ana. Qué descarada esa Penina. ¿Y qué hacía ella? ¿Y se iba a dónde? A la presencia de Dios. Es ahí donde usted y yo tenemos que ir en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia. Número 2. Trabajadora y diligente. Una mujer que edifica, no que destruye. Que edifica. Hay mujeres que en su cédula le dicen ama de casa y ni eso. Y ni eso. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa, ¿qué es? Trabajadora. Mire, cuando usted lee Proverbios, ahí dice, todo lo que una mujer virtuosa hace, se levanta temprano, le da de comer a sus hijos, a su esposo y sale a buscar la lana. Es una mujer diligente, trabajadora, que edifica. No que destruye. Usted sabe que el ocio, el daño que hace el ocio en una mujer y en un hombre también, pero hoy estamos dedicando el día a la mujer, ¿no? Usted sabe el daño que hace el ocio, el no hacer nada en la vida del ser humano. Cuando usted mantiene su mente ocupada, no le da tiempo de manifestar su dolor con nadie más. Cuando usted mantiene su mente ocupada, usted dedica su vida en ocuparse con lo que le ocupa, en buscar estrategias de soluciones, no estar mostrando su dolor. Usted sabe que la gente quiere que te vaya bien, pero no más que a ellos. Usted sabe que la gente quiere que tengas éxito,
pero no más que ellos. Y vivimos en un mundo de competencia, donde quizás no provoqué tu dolor, pero me da una satisfacción verte destruido. Hello. Pero diga conmigo, yo tengo defensa. Yo tengo abogado. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él te defiende de tu dolor, de tu angustia. Ana, después de cumplir su promesa y entregar a Samuel en el templo, Ana no se desentendió de su hijo. Todos los años Ana llevaba una túnica hecha con sus propias manos. Aún en la distancia, ella seguía edificando su hogar. Imagínese para Ana lo difícil que era no tener hijos, siendo humillada por Penina, burlada por Penina. Y cuando Dios le concede el niño al destetar, lo que hace Ana, lo va y lo entrega al templo. Eso no fue cualquier cosa. Yo quiero que usted entienda cómo ella tuvo que desprenderse de lo que ella había orado por años. Y muchas veces el Señor nos bendice, y esa bendición que Dios nos da, luego Dios te la pide y tú dices, no, tú me la diste, yo no te la voy a dar. Pero pasó con Abraham también. Abraham y Sara no podían tener hijos. ¿Sabía usted que la esterilidad es una maldición que la puede romper el Señor? Yo he visto milagros sobrenaturales de personas estériles donde Dios ha hecho el milagro de la fertilidad. Porque Dios es fertilidad. Y Dios le promete a Abraham y a Ana que de ahí a un año iban a tener un hijo, a Abraham y a Sara. Y Sara no lo creyó. De hecho, se ríe y se burla de esa promesa. Hay personas que dicen tener fe de la boca para afuera, pero en su corazón no le están creyendo. Por eso Ana era una mujer de fe, era una mujer de convicción. Y Ana creyó y fue y se mantuvo orando por el milagro día y noche. Y cuando ya Dios le da la promesa a Abraham y a Sara, Sara adultera la promesa. Y adultera la promesa diciéndole a Abraham que se vaya con Agar y se acueste con ella, porque a lo mejor, quizás, tal vez, de repente, lo que Dios quiso decir fue que ibas a tener hijos, pero de Agar, no de mí. ¿Se da cuenta cómo somos expertos en torcer la palabra de Dios y acomodarla a mi pensamiento, a mi conveniencia y a mi concupiscencia? Somos expertos en transformar lo que Dios dijo en lo que yo digo. Y somos expertos en decir, Dios dijo o Dios dice. Y la misma Biblia dice Dios, ahí escrito dice, ay de aquellos que dicen Dios me dijo y yo no hablé. Hay que cuidarse mucho de lo Dios dijo, Dios dice, Dios me dijo, Dios me habló. El Dios me dijo, Dios me habló, Dios dice, hay que tener mucho cuidado con eso, iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque Dios mismo dice, ay de aquellos que dicen Dios me dijo y yo no hablé. Entonces Sara adultera la promesa. Y ahí nace lo que es Ismael, el primer hijo de Abraham. Hasta que por fin llega la promesa de Dios y nace ¿quién? Isaac. Por eso cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio, note en la historia que Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Cómo que único? Isaac no era el único hijo. Abraham y Sara Abraham tenía otro que era Ismael, que lo tuvo con Agar. Pero ¿por qué Dios le dice tu único hijo? No es que Dios hace acepción de personas, no es que Dios despreció a Ismael, no. Es que el error de Sara iba a traer una gran consecuencia. Y cuando le dice tu único hijo, le está hablando del hijo de la promesa. No del hijo de Agar, sino el hijo de la promesa. Al día de hoy, iglesia, al día de hoy, ese error de Sara lo estamos viviendo. Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. Y hoy día que estamos viendo por muchísimos años Al Qaeda, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, todos estos grupos terroristas que atacan a Israel constantemente, ¿de dónde vinieron? De un error de Sara. Hello. De un pequeño error de interpretación bíblica. Por eso, si usted observa bien el patrón bíblico,
usted se dará cuenta que hay muchas cosas que parecen ser bendiciones y no lo son. Porque si hablamos de Israel, Israel es la nación santa. Y si Israel es la nación santa, ¿por qué rayos siempre está bajo ataque constantemente? Y usted se está quejando porque dice, oh, no, yo no salgo de un ataque. Tú eres nación santa, mamita. Pueblo escogido, dice la palabra. Nación santa. ¿Qué te quiero decir con esto? No es que no vamos a estar exentos de ataques. Es que debes fortalecerte en el Señor para resistir los ataques. Si va a aplaudir, apláudale al Señor. Debes fortalecerte en el Señor para resistir los ataques que hace Israel. Israel tiene la mejor tecnología del mundo. ¿Sabe usted? La mejor tecnología contraataque antiaérea, terrestre, la mejor tecnología. No hay forma. Tienen una cúpula donde no hay forma que un misil pueda entrar a Israel. Ellos no atacan, pero sí logran protegerse. ¿Con qué usted y yo nos protegemos? Con la palabra de Dios. ¿Con qué usted y yo nos protegemos? Con la oración. ¿Con qué usted y yo nos protegemos? Con la fe. ¿Con qué usted y yo nos protegemos? Con el compromiso y el pacto y el voto que hacemos con Dios. Es ahí donde está nuestra protección. Por eso, Ana es una mujer trabajadora y diligente, es la mujer virtuosa que la palabra enseña. Tito 2, del 3 al 5 dice, de manera similar, enseña a las mujeres, esta es una instrucción que Pablo hace, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie, ni emborracharse. Parece que en aquella época le daban duro al vino. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir como sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Están muy callados ustedes hoy. Los conozco. Eso lo dice la palabra. Lo digo yo. ¿Cómo una mujer deshonra a Dios? Deshonrando a su esposo. Así, simple. Ana nunca deshonró a su esposo. Vivió humillación dentro de su casa, vivió burla dentro de su casa, fue despreciada dentro de su propia casa y ella fue a la presencia de Dios honrando a su esposo que la amaba. Dice la palabra que el Caná amaba a Ana y Dios le otorgó gran victoria, porque imagínense, ¿quién dio a luz a Ana? Nada más y nada menos que uno de los profetas más duros, Samuel. Por eso, la mujer virtuosa entiende que su trabajo, aunque muchas veces sea invisible, está lleno de propósito, es diligente, constante, y lo que hace deja huella en generaciones. Es así. Lo que mi madre, o lo que Dios hizo a través de mi madre, porque yo no tengo por qué idolatrar a mi madre. Mi madre fue el instrumento de Dios. Yo no tengo que rendirle culto a mi mamá. Mi mamá es un ser humano igual que yo, pero fue el instrumento que Dios usó y yo la puedo y debo honrarla, no solamente como mi madre biológica, sino como mi madre espiritual, porque fue a través de ella que yo conocí al Señor. Fue a través de ella. Y eso repercute en mí, que mis hijos hoy sirven al Señor. Mis 2 hijos están por allí sirviendo al Señor. El día que me digan, papá, no tengo ganas de ir a la iglesia, le voy a decir, vamos, pero sin ganas. No importa. Sin ganas, pero vamos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra vida.
Le decía anoche a un amigo que me conseguí en la barbería, le dije, a mí hay que matarme para que yo deje de hacer la voluntad de Dios. Hay que matarme para que yo deje de servir a Dios, porque yo nunca dejaré de hacer lo que Dios me mandó a hacer, porque el día que Dios te escogió desde el vientre de tu madre, sabía todo lo que iba a pasar. Y por algo te escogió. Dice que todos tus días, dice el libro de los Salmos, todos tus días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Ahora, ¿crees que Dios le tomó por sorpresa tu pecado? ¡Ja! No, después de tu error y cuando Dios te levanta, ahí es que yo quiero escucharte. Ahí es que yo quiero escucharte porque vas a tener material ahora. Cuando Dios te escogió desde el vientre de tu madre y te dio propósito, en ese propósito que te dio, también estaban incluidos todos los errores que has cometido y que vas a cometer. Jesús murió por los pecados que ya cometiste y por los que vas a cometer. ¿A qué creías que eras perfecto ahora? Eso se llama religiosidad. Aquel que viene del inframundo tiene un encuentro con el Señor, no es discipulado ni discipulada y se pone una corbata, una Biblia debajo del brazo y manda a todo el mundo para el infierno. ¿Se te olvidó de dónde tú vienes, papito? Se fue la luz. ¿Se te olvidó de dónde tú vienes? Si Dios te sacó de la inmundicia, ahora conociste al Señor, mal o bien discipulado, ahora camina en el evangelio con una Biblia debajo del brazo y un dedo acusador. Te va para el infierno, te va para el infierno, te va para el infierno. Pecador, pecadora, pecador, pecadora. ¿Y tú de dónde vienes, papito? Porque no te veo que seas la cuarta persona de la Trinidad. Sí me doy a entender, iglesia. Por eso dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Autor y consumador. ¿Seguimos a personas? Claro que seguimos a personas. Todos estamos siguiendo a alguien. Todos estamos siguiendo a alguien. Por eso Jesús, cuando llamaba a los discípulos, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? ¿Cómo? Entonces todos estamos siguiendo a alguien. Pablo dijo Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo está poniendo su ejemplo imperfecto. Porque aquel que escribió acerca de cómo gloriarse de sus debilidades fue Pablo. Pablo dijo, si de algo me voy a gloriar es de mis debilidades. No de mis fortalezas, sino de mis debilidades. Por eso la mujer virtuosa entiende que su trabajo, aunque sea invisible, está lleno de propósito. Usted no necesita ser visible en las redes sociales. Usted, mire, déjeme decirle algo contraproducente, incluso peligroso para estos tiempos. La gente está detrás de fama. La gente está detrás de multitudes. Y las iglesias, lamentablemente, y lo digo con dolor en mi corazón, a lo mejor, yo soy la antítesis de lo que realmente hoy se predica. Pero la iglesia está llena de actividades porque se presenta más un show que la palabra. Y estoy hablando de la iglesia en general. Yo no estoy en contra de los conciertos, no me vea como un religioso, ¿no? Yo no estoy en contra, al contrario, aquí vamos a tener muchos conciertos, aquí vamos a traer cantantes y vamos a tener muchísimas actividades, claro que sí, eso viene. Pero a lo que yo me refiero, que cada cosa que se haga debe guardar propósito. Si no tiene un propósito, si no edifica, es entretenimiento. Y la iglesia no es un club de entretenimiento. La iglesia es el lugar de edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, para salir edificados, no para salir traumados, frustrados o amargados. Esa es la iglesia. Por eso el ejemplo de Ana como mujer es el mejor ejemplo que yo puedo conseguir en la Biblia, porque Ana estaba viviendo una situación difícil en su casa. Ana estaba viviendo la peor humillación en el lugar donde estaba viviendo, y Ana lo que hacía era ir al templo a llorar en la presencia del Señor. Número 3 y último. Ana era temerosa de Dios. Una mujer
que impacta el cielo. Déjeme decirle algo. El día que dejas de escuchar la voz de Dios es el día que perdiste el temor a Dios. Cuando no, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esta palabra temor en el original no está hablando de miedo, está hablando de respeto y honra. El día que pierdes el temor a Dios, ese día dejaste de escuchar la voz de Dios. Miren, son 26 años que yo tengo sirviendo al Señor. 26 años que se dicen fáciles. 26 años que cualquiera puede decir, pero eso fue ayer. Pero déjeme decirle algo, en 26 años yo he visto de todo. De todo he visto. Y de todo lo que he visto, Dios me ha hablado, Dios me ha enseñado y Dios me ha ayudado a entender que lo que yo he visto en este mundo aún guarda propósito delante de Dios. Que yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Cuando las personas en las consejerías me cuentan sus historias, yo les hago saber, yo no soy ni estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para acompañarte en el proceso. Y esa siembra es lo que va a hacer que en el futuro tengas personas a tu alrededor que te levanten los brazos como se los levantaron a Moisés. Dice la palabra, ay de aquel que caiga y no tenga quien lo levante. Lo que quiero que sepas hoy, iglesia, es que Ana no dejó de honrar a su esposo y a su familia. Incluso me atrevería a decir que honró hasta la misma Penina. ¿Sabes cómo la honró? No respondiendo mal con mal. No respondiendo de la misma forma como ella la atacaba. ¿Sabes por qué? Porque Ana no era igual a Penina. Y tú no puedes responder los ataques de la vida de la misma forma como los recibes, porque no eres igual al que te ataca. No eres igual al que te ataca. Dice la Biblia, responde el mal ¿con qué? Con el bien. Haciéndole bien a los que te maldicen y a los que te persiguen. Esa es la iglesia. Fácil. Para ti será fácil. Pero no, yo sé que no es fácil. Pero es ahí donde Dios nos procesa. Es ahí donde Dios nos fortalece. Y es ahí donde Dios nos honra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Imagínase, Ana adoró con una oración poderosa llena de revelación espiritual. Ana no se enfocó solo en el regalo, sino en el dador. Lamentablemente en las iglesias lo que más se vive es personas detrás de un milagro. Y óigame, eso no está mal ir detrás de un milagro, pero no tiene sentido que vayas solo detrás del milagro y que dejes a un lado el dador de los milagros. Quiero que sepas que en la Biblia muchas de las personas que Jesús sanó no están en el cielo. Muchas de las personas que Jesús hizo un milagro es muy probable que estén en el infierno. ¿Por qué te digo esto? Porque el milagro no te da la salvación. El milagro, mira lo que decía Xiomelis y Greg acá. Ellos decidieron comprometerse con el Señor. Y hoy día ella es parte del equipo de anfitriones y Greg es parte del equipo de media. Son dos personas maravillosas con un deseo de servir, porque entendieron que no solamente fueron detrás del milagro, sino detrás del dador de los milagros. Déjame decirte algo, hay una gran diferencia en esto. Escúchame, hay una gran diferencia. Hay dos personas que Jesús tuvo cerca de ellos, a las cuales tuvieron un encuentro muy cercano con Jesús. Una es el joven rico y el otro es Bartimeo, el ciego. El joven rico se acerca a Jesús para decirle, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Note lo siguiente. En el mundo del coaching se habla mucho del ser y del hacer, en la psicología también.
el ser y el hacer. La gente está muy enfocada en hacer y se olvidaron de ser. ¿Por qué no sabes quién eres? Porque no tienes tu propósito, que solamente lo consigues en Cristo Jesús. Tu ser solamente lo consigues en Jesús. Ahí consigues el sentido de la vida y el propósito de tu vida. Por eso la gente está muy enfocada en hacer, porque entendieron que los define aquello que hacen. Por eso cuando alguien te pregunta ¿qué eres? Tú respondes, soy ingeniero. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? Soy mecánico. Eso es lo que haces. ¿Qué eres? Soy doctor. Eso es lo que haces. ¿Qué eres? La gente no sabe qué es o qué son, porque entiende que lo que hacen es lo que los define como persona. El peor error de la humanidad. A ti no te define lo que haces. A ti no te define el carro que tienes, no te define. ¿Usted no ve que cuando la gente se compra un carro caminan diferente? Como que o si se compran en una ropa, en flow, una cosa, ya como que... yo he visto mujeres que se van a tomar un selfie, hay que ayudarla a una operación de la columna. O sea, como que la gente cree que lo que tiene los define, y no es así. No es así. ¿Cómo muere Jesús? Si usted pensaba que Jesús murió como nos los vendieron, con un pañito aquí tapado, no, Jesús murió desnudo. Literalmente desnudo. ¿Sabes por qué? Porque la mayor vergüenza, por eso dice que se llevó tu vergüenza. Se llevó tu vergüenza en la cruz del Calvario. Nadie puede acusarte ni avergonzarte porque Jesús se llevó tu vergüenza en la cruz del Calvario. Por eso muere desnudo, porque la mayor vergüenza era exponer la desnudez de alguien, y exponer la desnudez literalmente era exponer los genitales. Literalmente era exponer los genitales. Esa era la mayor vergüenza. Jesús muere desnudo. Esa era la mayor vergüenza. Ahora, el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tiene que hacer esto. Y él dice, todo eso lo he hecho. Qué orgulloso estaba de lo que él hacía, pero no conocía quién era. Y hay gente que están orgullosos. Hay una pared llena de títulos universitarios, doctorados, maestrías, de todo. Y eso está bien. Si lo tienes y lo lograste, son tus logros. Amén. Pero eso no te define. Esa pared no define quién tú eres. Hasta que Jesús le dice, ok, se acabó el tiempo de hacer, ahora llegó la hora de ser. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Espérate. Me la pusiste difícil, Jesús, porque tengo muchas cosas. Observe lo siguiente, no fue el joven pobre que se acercó a Jesús. ¿Cómo se llama la parábola? El joven rico. Tenía mucho. Dar cuando no tienes probablemente es fácil, porque tienes 2 pesitos y 2 pesitos realmente no son nada. Pero cuando tienes mucho y tienes que entregarlo todo, porque no era de lo que le sobraba. Jesús no le dijo, de lo que te sobra, dáselo a los pobres. Porque dar de lo que te sobra es fácil, eso lo hace cualquiera. Por eso el salmista escribe, no te daré nada. Los que leen Biblia, ¿cómo dice? No te daré nada que no me cueste. No te daré nada que no me cueste. Por eso el Señor pide sacrificios de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque nos cuesta orar, ¿verdad que sí? Nos cuesta orar. No hay que levantar pesas, pero nos cuesta orar. Entonces él le dice eso y él dice que hubo un gran silencio. El joven rico se dio la vuelta y se fue. Esa impresionante propuesta de Jesús al joven rico no podía ser desaprovechada. Iglesia que estás acá, no desaproveches la oportunidad cuando Jesús te dice, ven conmigo. No la desaproveches. No importa cuántas veces falles, ya Dios sabía eso. Levántate, límpiate, continúa. Porque hay mucho que hacer. Estaba Bartimeo, un joven, estaba ahí ciego de nacimiento, dice la palabra, que estaba ahí sentado en la orilla, que lo ponían ahí a pedir dinero.
a pedir limosnas, y cuando la gente pasaba y estaba ahí, denme algo, denme algo, denme algo, y de repente él se entera que Jesús está pasando por allí. De ahí nace un corito viejo de las iglesias pentecostales, y dice: el Señor está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría, se va la tristeza, y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Denle un aplauso al Señor por eso. Mira, me perdí tu show. Yo estaba ahí pendiente de la fecha, y cuando vi, yo soy pastor, no puedo decir mentira. ¿Cuánto le gustaría tener un show con Leondi aquí familiar? ¿Verdad que sí? Te estoy comprometiendo, vamos a hacer algo aquí, vamos a hacer algo ahí para la familia aquí con Leondi. Entonces imagínate, está este joven ciego allí, y pasa Jesús, y el hombre empieza a gritarle a Jesús. Para hacerte la historia corta, Jesús lo manda a llamar, le dice: tráigame a ese que está gritando allí, tráigamelo. Y Jesús le pregunta, escúchame esto. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y la diferencia, el joven rico llegó con una pregunta a Jesús, pero Jesús le hace la pregunta a Bartimeo. ¿Por qué? Porque Jesús quería dar por sentado por los siglos y por los años lo que este joven Bartimeo iba a decir. Porque era evidente, era ciego. Lo mismo le dijo el paralítico de Betesda: ¿qué quieres que haga por ti? Yo me imagino al paralítico de Betesda. Yo me imagino a Bartimeo cuando le pregunto: ¿qué quieres que haga por ti? Pero ¿sabes qué? Hay gente que está enferma que no quieren ser sanados. Hay gente que tapan su enfermedad con religiosidad. Ana no andaba por allí mostrando su dolor, pero tampoco lo tapó con religiosidad. Ella fue a la presencia de Dios y derramó su dolor en la presencia de Dios, para cuando regresaba a la casa con el Caná y Penina en la casa, ¿cómo iba a regresar? Con el corazón sano, habiendo dejado su dolor en la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Bartimeo? Le dice: bueno, quiero ver. Jesús lo sana, el hombre recupera la vista, y Jesús le dice: te puedes ir. Y Jesús se da la vuelta y sigue caminando. Qué diferente la propuesta al joven rico. Y no era que Jesús estaba interesado en el dinero, no. Era para exponer el corazón tanto del joven rico como el de Bartimeo. ¿Y qué le dijo Bartimeo cuando Jesús le dice: te puedes ir? No, espérate. Yo no regreso de donde yo vengo. Yo era ciego y ahora veo. Y como ahora veo, yo lo siento mucho, pero yo voy detrás de ti. Antes yo estaba junto al camino pidiendo limosna, pero ahora estoy en el camino. Y como estoy en el camino, te voy a seguir todos los días de mi vida. Aplaude su gloria, aplaude su gloria, aplaude su gloria. Ana no se enfocó solo en el regalo, sino en el dador. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 12, dice lo siguiente. Pablo contando: de ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días, dice Pablo. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Presta atención. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron ¿qué? Bautizados. Imagínate, ya ella adoraba a Dios, pero había algo que le hacía falta: escuchar la palabra de Pablo para entonces que su entendimiento fuese abierto para pasar al bautismo. Y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Honra.
Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Quiero que sepas que una mujer virtuosa, que una mujer ejemplar y que una mujer de Dios que ora, que tiene fe y tiene palabra con el Señor, sabe honrar lo que es de Dios. Sabe honrar lo que es de Dios. El temor de Dios es lo que le da forma a la verdadera virtud de una mujer. No puede llamarse una mujer virtuosa si no tiene temor de Dios con lo que hace o con lo que dice. Porque su mayor virtud es tener temor de Dios. ¿Hay alguien aquí? Una mujer que teme a Dios no solo cambia su casa, sino que impacta su entorno y también el cielo. Alguien tiene que decir un amén a eso. Alguien tiene que decir un amén a eso. Yo quiero invitarle a ponerse de pie en esta hora. Diga conmigo, la mujer virtuosa no nace, se forma. La mujer virtuosa se forma. Por eso la unción no es hereditaria. Yo puedo tener hijos que nacieron en el Evangelio, por eso no los hace cristianos. Hay gente que nació en el Evangelio y crecieron en el Evangelio, pero les hace falta conocer a Jesús. Conocen la religión, conocen la oración. Fíjate cómo Lidia adoraba a Dios, pero hasta que escuchó la palabra de Pablo es que fueron bautizados todos en su casa. Hubo un cambio. Es lo que decía aquí Xiomelis. Íbamos a la iglesia, pero no estábamos siendo la iglesia. Y ser la iglesia es cuando te comprometes y sirves a los demás. Eso es ser la iglesia. No los domingos solamente, de lunes a lunes. Nacer en un hogar cristiano no te hace un cristiano. Ir a McDonald's no te hace una hamburguesa. Nacer en un establo no te hace un caballo. Ir a la iglesia no te hace un cristiano. ¿Qué te hace un cristiano? Soportar las pruebas, amar a tus enemigos, la palabra dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué dice esto? Iremos de gloria en gloria. Pero la palabra de Dios dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, cuando dice que iremos de gloria en gloria y la gloria número 2 es más grande que la gloria número 1, lo que quiere decir que entre gloria y gloria hay un proceso. No puedes ir a una gloria mayor si no vives un proceso entre ambas glorias. Porque iremos de victoria en victoria. Porque no hay victoria si no hay batalla. Vamos a tener batallas, pero ya Dios nos dio tiempo pasado la victoria. Jesús dijo, la palabra dice, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por qué ese artículo está ahí en medio? Somos más que vencedores. No simplemente somos vencedores. ¿Sabes por qué? Porque no fuiste tú el que peleaste la batalla. Fue el Señor que peleó la batalla por ti
y te hizo acreedor de una victoria que no tuviste que pelear. Solamente tenías que resistir al diablo para que él huyera y tenías que quedarte firme en la fe y en la esperanza, soportando la prueba, como dice la palabra. Soporta la prueba y resiste al diablo, y el Señor entonces te entregará el título de victorioso y de victoriosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? La mujer virtuosa no es la que predica bien, no es la que ora lindo. No. Eso no te hace virtuosa. La mujer virtuosa es la que ha sido probada. Es la que ha sido procesada, pero que también ha sido fortalecida por Dios. Como Ana. Hay temporadas de dolor, pero nunca dejes de confiar en Dios y nunca dejes de adorar a Dios. Proverbios 31:28 dice acerca de la mujer virtuosa: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque aún para enviar a tu único hijo acá en la tierra, Señor, tuviste que usar a una mujer pura, íntegra, sin pecado, para que pudiera venir, Señor, tu Hijo Jesús a esta tierra. Hoy, Señor, te damos gloria y honra. Y te pedimos, Padre eterno, que bendigas a cada mujer, no solamente de este lugar, sino a cada mujer de esta tierra. Que las bendigas, Señor, con la bendición que tu palabra establece. Que las bendigas, Señor, con toda bendición de lo alto en sus vidas, que puedan honrarte, pero sobre todo que tengan temor de ti, amado Dios. Hoy, Señor, bendecimos este día como el Día de la Madre que celebramos en nuestra nación, para que bendigas, Señor, a cada madre, bendiga su vientre y su descendencia, que bendigas a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Oramos por aquellas personas, Señor, que han tenido esterilidad en su vientre y en sus vidas, y declaramos, Señor, la fertilidad en sus mentes, corazones y vientre. Hoy oramos, Señor, para aquellas personas que no han podido tener hijos, para que hagas un milagro creativo en sus vidas y que testifiquen de que fuiste tú, Señor, quien hizo ese milagro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén.